En aquella mañana calurosa, el olor a desinfectante barato aún impregnaba el uniforme azul de Camila mientras cruzaba en silencio el abarrotado vestíbulo del aeropuerto Benito Juárez. Los altavoces anunciaban vuelos internacionales, maletas deslizadas por el suelo de mármol, perfumes caros dominaban el aire, pero nadie la notaba. Una mujer sencilla, de 42 años, con la piel quemada por el sol, manos marcadas por el trabajo y ojos hundidos de alguien que ha llorado en secreto más veces de las que puede contar. Alrededor del cuello, un pañuelo florido y descolorido, un regalo de su hija que ya no estaba viva. Camila apretó con fuerza un billete de avión arrugado, como si fuera un tesoro. Era su primera vez en un avión. La nota, un regalo inesperado de una dama rica a la que había atesorado hasta el último día de su vida. El destino, Monterrey. La esperanza, quizá ver algo nuevo, respirar un aire diferente, olvidar durante unas horas el dolor que vivía dentro de ella. Pero en ese mismo vuelo, los Zambrano, una de las familias más ricas de México, viajaban. Cochecitos importados, trajes a medida, looks que cortan y un bebé que no paraba de llorar, como si pidiera ayuda en silencio. Camila aún no lo sabía, pero ese llanto lo cambiaría todo. Pero antes de adentrarnos en el corazón de esta historia, necesito que sepas una cosa. Los héroes no siempre llevan capa. A veces llevan uniformes manchados de productos de limpieza y llevan cicatrices en los ojos que el mundo nunca quiso ver. El avión aún surcaba los cielos sobre México, sobre Querétaro, cuando el silencio de la cabina de negocios se rompió por un llanto desesperado. El bebé del millonario gritaba como si su alma estuviera siendo asfixiada, y nadie, ni niñeras entrenadas, ni su propio padre, podía calmarlo. Los pasajeros se miraban entre sí con irritación, con desprecio. Fue entonces cuando se levantó. Camila, la humilde señora de la limpieza sentada al fondo de la clase económica, caminaba con pasos tímidos hacia ese espacio donde no era bienvenida. Ignorada, miró de arriba abajo, se arrodilló ante el niño, dijo algo que nadie escuchó, y en un segundo, el llanto cesó. Un silencio inexplicable se apoderó de la cabaña, pero lo que susurró al oído de ese bebé era solo la punta de un secreto mucho mayor. Un secreto que podría destruir reputaciones, poner a las familias en contra de sí mismas y poner en peligro la vida de cualquiera que se atreviera a decir la verdad. Si alguna vez te has sentido pequeño delante de los poderosos, si alguna vez te han tratado como si tu dolor no importara, entonces esta historia es para ti. Y si puedes, me gusta a este vídeo, suscríbete, no es para mí, pero para todas las Camilas del mundo que llevan a sus espaldas la limpieza de los demás, mientras se ven manchadas por las palabras de quienes nunca supieron lo que es tener que tragarse las lágrimas en el baño de la compañía. Esta historia trata sobre el valor donde nadie esperaba encontrarlo. ¿Y qué pasa después? Te va a afectar. Xochimilco se despertó con el dulce aroma de las flores de cempasúchil y el lento sonido de los barcos cruzando los canales, como si bailaran sobre espejos rotos. Allí, entre callejones de barro y sacrificios silenciosos, nació Camila, hija de una modista silenciosa y un jardinero que murió demasiado pronto. Desde pequeña aprendió que el mundo escuchaba poco a las mujeres que hablaban en voz baja, y Camila habló en voz baja, pero veía profundamente. La casa donde creció aún resistía el paso del tiempo, un edificio de ladrillo gastado, pintado de blanco desvaído, con una verja que crujía como si llorara suavemente. Dentro, un altar con velas y fotos amarillentas. Allí vivió sus amores, sus luchas y el mayor dolor de su vida. Viuda a los 32 años, Camila vio cómo su marido se desvanecía de la vida tras caer sobre un andamio. La compensación nunca llegó. Dijeron que no tenía un contrato formal. Enterró a su marido con sus propias manos y con el alma hecha pedazos.
Volvió al trabajo como si la vida requiriera prisa incluso para sufrir. La única razón para seguir era Clara, la hija. Clara nació con los ojos de alguien que ya lo sabía todo y sonreía incluso con fiebre. Fue ella quien dejó notas coloridas en la fiambrera de su madre. Firme, mamá. Hoy es un buen día. Pero en un verano tormentoso, cuando los mosquitos invadieron la ciudad, Clara tenía fiebre, dolor y manchas en el cuerpo. En el hospital público, Camila suplicaba atención mientras sostenía la fría mano de su hija en su regazo. «Vuelve mañana, señora. Estamos llenos». Al día siguiente, Clara dejó de hablar. Al siguiente, no respiraba. Camila lloró tanto que incluso pensó que el mundo había dejado de girar. Después de eso, ya no había color por las mañanas, solo el ruido del cubo, el limpiaparellas, los pasos de quienes ordenaban y no miraban. Camila continuó limpiando oficinas en Coyoacán, mansiones en San Ángel, locales comerciales en Polanco. Escuchaba chistes, soportaba miradas, pero nunca perdió la calma de quien lleva el mundo a sus espaldas sin derramarse. Fue en una de esas casas, entre muebles de mármol y paredes de silencio, donde conoció a doña Dolores, viuda española de ojos claros, aspecto severo y alma dulce. Camila la trataba con el mismo cuidado que daría a su propia madre, y la señora, a su vez, hizo algo que nadie más había hecho. Miró a Camila a los ojos. Hablaban de libros, de Dios, de pérdidas. Camila escuchaba, guardaba silencio, limpiaba y amaba en silencio. Hasta el día en que Dolores la llamó con voz temblorosa y le entregó un sobre. «Es un billete de avión, Monterrey. Quiero que veas el mundo, aunque sea una vez». Camila no sabía cómo agradecerle. En el sobre, una nota manuscrita. «A los ojos de Dios, los invisibles también vuelan». Lloró. Lloró con un sonido que ni ella misma reconocía. Quizá era el llanto que guardaba en su pecho desde el ataúd de su hija. Quizá era el miedo de recibir algo sin tener que suplicar. En su maleta metió algunas cosas: un par de ropa, una Biblia que pertenecía a su madre y el pañuelo de Clara, floral, con olor a jabón de bebé, que mantenía doblado entre las páginas del Salmo 91. Cuando caminó hacia el aeropuerto, el sol aún no había salido. Cruzó la ciudad como si llevara siglos de silencio y solo un atisbo de esperanza en los ojos. En la fila de embarque, nadie la notó. Era solo otra mujer con uniforme azul y manos callosas. Pero por dentro Camila temblaba. No le tengo miedo al vuelo, sino porque sentía que algo, por fin, estaba a punto de cambiar. No sabía qué, pero lo hice, como alguien que siente una ola gigante justo antes de que el mar se mueva. En el estrecho asiento del avión, sentada junto a una señora que dormía descalza, Camila sostenía el pañuelo de su hija con una mano y la Biblia con la otra. El sonido de los motores, el olor a café recalentado, el frío seco del aire acondicionado. Todo era nuevo, pero por dentro el corazón era antiguo. Golpeó cansado, pero aún con fe. Y fue allí, entre el cielo y la tierra, donde Camila tuvo un pensamiento que nadie había escuchado jamás. ¿Cuántas mujeres viven así? Tragarte las lágrimas en el pasillo del hospital, limpiar la suciedad de los demás mientras el propio dolor se infecta en el pecho. ¿Cuántas madres han enterrado a sus hijos y han seguido sonriendo en el mostrador de la panadería? Si eso también dolía por dentro... Comentarios abajo. Escribe, creo, me tocaste, o simplemente, qué fortaleza. Porque hay dolores que solo los que viven saben nombrar. En esa cabaña, rodeada de gente comiendo queso brie con cubiertos de plata, Camila seguía siendo invisible. Pero más adelante, en unas horas, un niño lloraría como si pidiera ayuda, y cuando nadie más pudiera oír, ella lo haría. Pero ¿estaría el mundo preparado para escuchar lo que una señora de la limpieza tenía que decir?
El sol ni siquiera había tocado las altas ventanas de la terminal internacional cuando Camila empujó su carrito de limpieza por el ala VIP del aeropuerto Benito Juárez. El aroma del perfume francés se mezclaba con el brillo recién pulido del mármol blanco. Los empleados, con trajes pulcros, salían corriendo a toda prisa. Mujeres con bolsas que valían más que una casa desfilaban entre cafeterías gourmet y ventanas de relojes suizos. Camila pasó por todo eso sin hacer ruido. Sabía dónde pisar, cómo doblar la tela en silencio, cómo desaparecer sin desaparecer. Invisible, como siempre, pero sus ojos lo veían todo. Al otro lado del pasillo, un grupo de empleados susurraba, todos con la mirada fija en la entrada principal. Era imposible ignorar el movimiento. 4 guardias de seguridad, una niñera, un hombre con gafas de sol y una americana cara. Y por último, una mujer elegante, con el pelo recogido y una mirada que parecía cortar el aire. Isabela Zambrano, matriarca de la cadena hotelera CTM, conocida entre los empleados como la mujer que no perdona. Junto a ella, Rafael, su único hijo y el heredero más comentado en la prensa mexicana. Alto, tenso, con el rostro cerrado, llevaba en brazos a un bebé de unos meses que gimió como si no quisiera estar allí. Camila no necesitaba que nadie le explicara quiénes eran esas personas. Los uniformes del equipo, los susurros de admiración y miedo, los gestos automáticos de reverencia alrededor, todo gritaba poder, y el poder, bien sabía, olía mal. Era un olor helado y seco que silenciaba a quienes intentaban hablar. Fingió no darse cuenta, giró la cara y siguió limpiando las mesas de cristal de la sala de espera. Pero fue entonces cuando ocurrió. En el momento en que se agachó para recoger una servilleta usada, sintió un peso en el aire. Algo diferente. Un escalofrío en la nuca. Cuando levantó la cara, vio al bebé en el regazo de la niñera. Ya no lloraba. Se quedó mirando. Por ella. Fijo. Directo. Como si la reconociera. Como si buscara algo en ella que nadie más allí podía ofrecer. Tenía los ojos llorosos, pero su cuerpo inmóvil. No hay sonido. Ningún gesto. Solo esa mirada que le apretó el pecho a Camila sin decir una palabra. Se detuvo. Se quedó quieto un momento. El mundo seguía dando vueltas, pero para ella todo estaba en silencio. El chico parpadeó lentamente y fue como diciendo, «Escúchame». La niñera colocó al bebé en su regazo y miró a Camila con enfado como diciendo, «Vuelve al trabajo». Y volvió. Pero por dentro, algo había cambiado. Minutos después, llamaron a Camila para limpiar los baños del ala interior de la terminal ejecutiva. De camino, volvió a cruzarse con la niñera, intentando calmar al bebé que había vuelto a llorar. El sonido era diferente. Era un grito ronco, cansado y sin fuerza. No era una rabieta, no era hambre, era dolor. Reconocía ese tipo de llanto. Era el mismo que escuchó en el hospital, cuando Clara suplicó atención y las enfermeras dijeron, «Espera un momento». Camila se acercó, casi por impulso. La niñera se echó atrás. Isabela, que iba cerca, le lanzó una mirada helada. «¿El empleado tiene nombre?», preguntó sin mirar directamente a Camila. Un guardia de seguridad dio un paso adelante. «Es del equipo de limpieza». Isabela frunció el ceño. Hizo un gesto con los dedos y dijo, «Entonces, límpialo y no interrumpas». Camila bajó la cabeza. No respondió. No era el momento, pero el sonido del llanto del bebé ya estaba atrapado dentro de ella. Y algo decía que este niño no era solo un heredero mimado. Había más. Había demasiado silencio alrededor de ese llanto. En la sala trasera, mientras fregaba el suelo, pensó, ¿por qué esa mirada le tocaba tanto? ¿Por qué sentía el mismo nudo en la garganta que cuando Clara, con fiebre alta, le dijo, «Abrázame, mamá, tengo miedo»? El bebé también tenía miedo. Alguien más que ella vio esto. Aquella mañana, mientras el avión se preparaba para despegar hacia Monterrey,
Camila aún podía oír el llanto del bebé resonando en los pasillos de su mente. Pero no era solo el sonido, era el recuerdo de la mirada, como si él pidiera algo que ella no supiera cómo nombrar, como si se esperara de ella un milagro. ¿Pero por qué solo ella? ¿Por qué una señora de la limpieza, invisible, silenciosa, olvidada por todos, sentiría tanto dolor por una niña que ni siquiera conoce? ¿Y si ese bebé no estuviera llorando? ¿Y si estuvieras pidiendo ayuda? El zumbido de las turbinas ahogaba las voces humanas, pero no los llantos. Camila se sentaba en la última fila de clase económica, con el cinturón apretado sobre su vientre vacío. Mantenía la mirada baja, las manos entrelazadas sobre la Biblia y sus pensamientos intentaban alejarse del dolor. Pero era imposible. El llanto del bebé salía de la cabina ejecutiva como un lamento que cruzaba divisiones sociales, cortinas opacas y corazones desprevenidos. Empezó bajo, contenido, pero fue creciendo poco a poco, como si el chico, aunque tan pequeño, supiera que gritar era la única forma de ser escuchado en ese mundo de gente rica y apresurada. La niñera paseaba de un lado a otro, adormecida por la vergüenza. Intenté con biberón, juguete, manta, afecto mecánico, nada ayudó. Rafael, con los auriculares colgados al cuello y la expresión tensa, se frotó la cara con enfado y en un momento se levantó. ¡Haz que se calle! ¡Por el amor de Dios! La voz cortó el aire. Los pasajeros miraban, algunos con lástima, otros con impaciencia. Isabela Zambrano alzó su copa de vino tinto como si nada le afectara y murmuró con una sonrisa helada: «Si eres como tu madre, este chico será un momento difícil». Camila lo escuchó todo. Intentó mirar por la ventana, pero solo vio nubes, blancas, inmóviles, mudas. Dentro de su pecho, un viejo recuerdo empezó a palpitar. Clara, con 7 años, tosiendo en la habitación sofocante, diciendo: «Mamá, me duele el pecho». Era el mismo sonido, ese llanto inquieto. No era solo una molestia, era una advertencia, una petición. Un alma desesperada por el regazo, por la presencia. Camila cerró los ojos y rezó, no con palabras memorizadas, sino con el lenguaje de alguien que ya ha suplicado ayuda en silencio. «Dios, si puedo ayudar a alguien hoy, que sea para ti». El llanto empeoró. El bebé ahora gritaba con los brazos extendidos, como si intentara alcanzar algo que no sabía dónde estaba. La niñera se disculpó, sudó, meció al niño de un lado a otro. Rafael puso los ojos en blanco. La azafata intentó calmar a los pasajeros. Un hombre canoso en la primera fila se quejó: «¿Esto es un avión o una guardería?». Y fue en ese momento cuando Camila no pudo soportarlo. Se desabrochó el cinturón, se levantó despacio, pasó por la cortina que separaba las clases y se detuvo. No dijo nada. Simplemente se quedó allí, con el pañuelo de su hija en las manos. La niñera la vio primero. Intentó apartarla. «Señora, por favor, vuelva a su asiento». Pero Camila simplemente miró a los ojos de la niña y el bebé la vio. Se detuvo un segundo. Un sollozo atrapado entre el llanto y la respiración. Rafael frunció el ceño. «¿Qué hace ella aquí?». Isabela, con el vaso suspendido, permaneció inmóvil. «Ignóralo. A la gente de la gente le encanta involucrarse». Pero el chico estiró los brazos. Por Camila. Ni para el padre, ni para la niñera. Por ella. Camila se arrodilló. Estaba en el suelo de la cabaña de negocios, con las rodillas firmes y los ojos llorosos. Susurró algo que nadie escuchó. Tocó la mano del niño con la punta de los dedos. Y como si el tiempo se detuviera, el llanto cesó. El bebé apoyó su pequeña cabecita en el hombro de la niñera y cerró los ojos jadeando, exhausto pero tranquilo. Un silencio atónito recorrió la cabaña. La azafata se detuvo en el pasillo. Rafael parpadeó despacio, como si no lo creyera. Y Isabela solo anotó, largo, como alguien que ve más de lo que parece.
Camila regresó a la parte trasera del avión con pasos lentos. No dijo nada, pero por dentro sentía que este niño cargaba con un dolor que el mundo ignoraba. Y de alguna manera podía sentirlo. Era como si su alma gritara cosas que nadie oía, pero ella escuchaba, no con las orejas, sino con algo mucho más profundo. Y cuando se sentó de nuevo, la Biblia se deslizó de su regazo y cayó al suelo, abierta a una página que conocía de memoria. Antes de formarte en el vientre te conocía. Camila tragó saliva. Ese chico no era un desconocido, era una vocación. ¿Pero por qué? ¿Por qué ella? ¿Y qué más intentaba decir esa mirada aparte de llorar? Camila sentía su cuerpo pesado, como si llevara los recuerdos de toda una vida a la espalda. El avión ya cortaba el cielo sobre San Luis Potosí, cuando el llanto del bebé volvió con más fuerza. Esta vez no era un lamento, era un grito que arañaba el alma de quienes tenían un corazón atento. Las azafatas, ya visiblemente perdidas, intentaron mantener la compostura. La niñera sudaba, su frente brillando con la fría luz de la cabaña. Rafael Zambrano se llevó los dedos a las sienes, impaciente, con la mirada perdida en la pantalla del móvil, sin saber qué hacer. Y Isabela cruzó las piernas con la elegancia de quien cree estar por encima del malestar humano. «Este vuelo se ha convertido en un circo», murmuró alguien en primera clase. Otro pasajero simplemente resopló y giró la cara hacia la ventana, como si pudiera escapar del sonido que atravesaba la cortina de la cabina como un cuchillo sobre papel fino. Camila observaba todo en silencio, con las manos temblorosas en su regazo, el pañuelo de su hija entre los dedos. Miró al bebé desde lejos, pero era como si estuviera delante de Clara. Con 6 años, con los labios agrietados por la fiebre y los ojos llorando pidiendo ayuda. La destrozaba por dentro. Y entonces, casi sin pensarlo, se levantó. Con pasos firmes, cruzó el estrecho pasillo. La azafata intentó detenerla. «Señora, por favor». Pero Camila levantó la mano despacio, con suavidad, y se excusó. Los ojos de Rafael se encontraron con los suyos en ese mismo instante. Estaba agotado, desarmado, como si cualquier gesto de ayuda fuera mejor que ese tormento interminable. Hizo una señal casi imperceptible con la cabeza. Isabela, al darse cuenta, se giró con el vaso suspendido y la voz llena de veneno. «Eres limpiador, no pediatra. Vuelve a tu sitio». Camila no respondió. Simplemente respiró hondo, y en ese breve silencio todos escucharon. El bebé lloró como si se lo arrancaran de sí mismo. Rafael pasó al niño a la niñera con un gesto nervioso. «Déjala intentarlo». Camila se acercó despacio, se arrodilló reverentemente. El bebé la miró de nuevo, como si reconociera un lugar seguro en su rostro cansado. Ella extendió la mano. La niñera dudó. Pero Rafael asintió, derrotado. Camila tomó la mano sudorosa del niño, la llevó a su pecho y cerró los ojos. Y entonces empezó a cantar. La melodía era sencilla, casi como un susurro, una vieja canción, aprendida de su abuela en las tardes abafantes de Xochimilco, cuando el mundo era demasiado pequeño para tanto dolor, pero lo bastante grande para caber la fe. Estaba en náhuatl, una lengua ancestral, olvidada por muchos, pero viva en ella. Las palabras danzaban entre los sonidos del avión, entre el tintineo de los cubiertos de plata y los susurros sorprendidos de la élite. Y ocurrió lo imposible. El bebé, que llevaba más de 2 horas llorando sin parar, simplemente silenciado. Dejó de resistirse. Los pequeños ojos estaban pesados. La cabeza se deslizó al hombro de la niñera, y por primera vez el aire en la cabina se volvió ligero. El silencio era tan fuerte como el llanto. Algunos pasajeros miraron hacia atrás, otros simplemente abrieron los ojos de par en par. La azafata tragó saliva. Rafael, con una mezcla de vergüenza y alivio, bajó el rostro. Y Isabela
Simplemente levantó el móvil, con un leve movimiento de los dedos, y escribió algo rápido. Su rostro permaneció inmóvil, pero había un brillo extraño en sus ojos. No de gratitud, sino de cálculo. Camila permaneció de rodillas unos segundos más. Tranquilo. Sentía mi corazón latir con fuerza, pero sin miedo. Era como si, por un instante, el universo se hubiera detenido para escuchar la voz de quienes siempre habían estado en silencio. Y fue allí, con la rodilla apoyada en la alfombra de la clase ejecutiva, rodeada de un lujo que nunca sería suyo, cuando entendió: a veces el amor más poderoso es aquel que no hace ruido, no pide nada a cambio, no tiene diploma ni apellido, solo tiene el valor de existir. Se levantó despacio, se ajustó la bufanda alrededor del cuello y volvió a su asiento en la parte trasera del avión, donde nadie le ofrecería champán, pero donde podía respirar tranquila. Y al sentarse de nuevo, las lágrimas llegaron. No muchas, lo justo para limpiar desde dentro. Ella la siguió en silencio, cargando con ese peso que nadie veía. Y si estás siguiendo esta historia ahora mismo y te sientes conmovido por todo esto, deja un like y suscríbete. Es la forma más hermosa de mostrar que este dolor no ha pasado desapercibido. Pero mientras Camila cerraba los ojos, con la Biblia en el regazo, delante de ella, Isabela escribía un mensaje en su móvil, con la frialdad de quien no olvida una mirada. Algo en el gesto de Camila le molestaba más de lo que le gustaría admitir. Y cuando aterrizaron en Monterrey, el verdadero problema comenzaría. Pero, ¿qué tenía que ocultar Isabela? El avión ya estaba empezando su descenso cuando Camila abrió los ojos. La luz amarillenta de la cabina bañaba los rostros de los pasajeros con un cansancio elegante, típico de primera clase. Se ajustó el pañuelo alrededor del cuello, se pasó la mano por la cara y levantó la vista, casi como si esperara una señal. Y llegó el bebé, todavía en el regazo de la niñera, ahora dormido, pero con los brazos descubiertos por el calor sofocante de la cabaña. Y fue entonces cuando Camila lo vio. En el brazo izquierdo del niño, muy cerca del codo, una mancha morada. Pequeña, pero profunda. Un morado oscuro e irregular, como si hubiera apretado demasiado. Su corazón se detuvo un segundo. No era una mancha cualquiera. Conocía ese tipo de marca. Lo había visto en otros niños, en otras épocas. Era el tipo de silencio que el cuerpo grita cuando la boca no puede. Intentó ocultar su asombro, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. No era solo compasión, era indignación contenida, dolor compartido. La niñera, distraída por las pertenencias de la familia, ni siquiera se dio cuenta de que el brazo del niño estaba expuesto. Rafael seguía con los ojos puestos en su móvil, ajeno a todo, y Isabela, sentada un poco delante, hablaba en voz baja por teléfono con los labios casi inmóviles, como si no quisiera ser escuchada. Pero Camila escuchó, no palabras enteras, sino fragmentos, suficiente para que la sangre se hielara. Ya no puede acercarse a él. Lo que ha pasado hoy es suficiente. Silencio. Sí, saquémosla del juego. El chico ya no puede verla. Camila presionó la Biblia contra su pecho. El estómago se le revolvió. Ya no se trataba de un vuelo turbulento. No se trataba de llorar. Era algo más grande. Algo oculto bajo capas de lujo, poder y silencio. Y de alguna manera había cruzado esa línea invisible. El avión tocó el suelo con un leve tirón. El piloto anunció la llegada a Monterrey, pero Camila apenas lo escuchó. Seguía mirando el brazo del bebé. La niñera entonces cubrió al niño con una manta fina, como si se hubiera dado cuenta, demasiado tarde, de lo que había en exhibición. Los pasajeros empezaron a levantarse, recogiendo sus maletas, auriculares, abrigos. Camila permaneció sentada, inmóvil, con la mirada fija en la nada, como si intentara entender lo que veía, lo que oía, lo que percibía. Era como si Clara le hubiera tocado el hombro y dijera: «Mira otra vez, mamá.
no lo ignora. Al bajar del avión, las auxiliares de vuelo recibieron a los pasajeros más importantes con sonrisas forzadas. Cuando Camila aprobó la primera clase, sintió la mirada de Isabela atravesarla como una daga fría. Una mirada que decía más que palabras: «Has visto demasiado». Al pisar tierra firme, el calor seco de Monterrey envolvió su cuerpo, pero no la calmó. Dentro de ella, algo estaba en alerta. Camila seguía entre los pasajeros sin prisa, con los ojos atentos y el corazón acelerado. No sabía exactamente qué había detrás de ese llanto, pero sabía, con cada fibra de su cuerpo, que no era normal. ¿Y qué intentaba ocultar Isabela con tanta urgencia? El calor de Monterrey era seco y afilado como un cuchillo afilado. El asfalto hervía bajo los pies de los que iban apresurados y el aire parecía pesar sobre los hombros de quienes llevaban más que maletas. Camila salió del aeropuerto con pasos lentos, tirando de la pequeña maleta que Dolores le había prestado. No llevaba joyas ni tarjetas de crédito, pero tenía algo que nadie allí sabía. Había visto más de lo que debería. Y aunque no entendiera exactamente qué había visto, su instinto le decía que estaba enredada en un lío peligroso, donde el silencio se compraba con caro y la verdad se ocultaba bajo las alfombras persas. La dirección de la pensión estaba garabateada en un trozo de papel floreado con la letra pulcra de Dolores: calle Zaragoza, 1187, Pensión Nuestra Señora de las Nieves. Una sencilla casa de 2 plantas, con pintura desvaída, cerca del centro histórico. Al entrar, la recibió una señora de cabello canoso y aspecto cansado, que simplemente señaló las escaleras y entregó la llave sin preguntar nada. Camila le dio las gracias con una sonrisa marchita y subió despacio. En la habitación número 5 solo había una cama de hierro, una vieja cómoda y una ventana con una cortina fina que se mecía con el viento caliente. Apoyó su maleta junto a la cama, se arrodilló en el suelo y, como había hecho desde que perdió a Clara, rezó suavemente, con la cara entre las manos: «Señor, si el Señor me ha traído aquí, que sea por algo más grande que yo. Guíame, protégeme, me da sabiduría para entender lo que mis ojos han visto». Fuera, la vida seguía. Claxonazos, charlas cruzadas, vendedores de fruta gritando sus ofrendas. Pero detrás de una camioneta aparcada en las sombras, un hombre sostenía una cámara con un objetivo largo. Enmarcó la ventana de la habitación 5 con precisión y lo entendió. 1, 2, 3 veces. No hay sonido, solo registros. En el bolsillo del pantalón, un móvil con un solo mensaje recibido. Su nombre: Camila Reyes, limpiadora. Sabemos dónde está. Vio demasiado. Al otro extremo de la ciudad, en una sala silenciosa y climatizada en el ala VIP del aeropuerto de Monterrey, Isabela Zambrano cruzó las piernas con precisión quirúrgica. Delante de ella, sentado con las manos entrelazadas y la expresión fría, estaba Hugo Robles, el abogado de la familia durante más de 2 décadas, llamado, entre bastidores, el resolutor. Su trabajo no solo era legal, era estratégico, tranquilo, letal. ¿Una señora de la limpieza?, preguntó con un leve tono de desprecio. Una señora de la limpieza que tenía acceso a lo que nadie debería tener, respondió Isabela sin emoción. ¿Quieres que yo...? Quiero que desaparezca de nuestras costumbres, discretamente. No hay sangre, pero sin dejar rastro. Hugo asintió. Ya había hecho cosas así antes, por los zampanos, por los políticos, por las personas que construyen imperios con ladrillos de silencio. Sacó el móvil y hizo un solo gesto con el dedo. Y al otro lado de la línea, el fotógrafo apoyado en el camión recibió una nueva instrucción. En ese mismo momento, Camila terminó de guardar la Biblia en el cajón de la cómoda. El pañuelo de Clara, siempre a un lado, doblado cuidadosamente, como si fuera piel viva. Miró instintivamente por la ventana. Un escalofrío recorrió la nuca.
No había nadie visible, pero el aire era diferente, denso. Bajó a tomar un vaso de agua en la recepción. El dueño de la pensión la observaba con una mezcla de curiosidad y sospecha. Camila le dio las gracias, bebió despacio y volvió a su habitación. Arriba, se sentó en la cama y cerró los ojos. Intentó recordar la cara del bebé, esa mirada, la marca en el brazo, el silencio de Isabela, la frase susurrada en su móvil. Todo parecía un rompecabezas cuyas piezas no tenía todavía. Y aquí es donde merece la pena verla hasta el final, porque lo que Camila está a punto de descubrir va mucho más allá de un bebé llorando. Es una red de mentiras que puede derribar incluso a quienes siempre han vivido en la cima. En la calle, el fotógrafo se retiró. Una moto negra se detuvo en la esquina. El hombre que salió de allí llevaba camisa de vestir y gafas de sol a pesar de la puesta de sol. Sacó el móvil y habló rápido, directamente. «Ya lo he localizado. Está sola». En la habitación 5, Camila sintió un escalofrío. Algo dentro de ella le decía que su vida nunca volvería a ser sencilla, y que quizá ya no era tan seguro como pensaba. Después de todo, ¿por qué tanto interés en silenciar a una señora de la limpieza que solo quería ayudar a un niño? Camila caminaba con pasos lentos por las calles de Apodaca, sus ojos atentos a los movimientos a su alrededor, como si algo la observara desde lejos. El calor ya empezaba a ceder al cálido viento vespertino, y el olor a tortillas frescas invadía las aceras. Había salido de la pensión para despejar su mente, para intentar entender por qué su corazón seguía latiendo con esa angustia sorda desde que aterrizó. Pasaba junto a escaparates polvorientos y carteles gastados cuando oyó una voz baja y vacilante llamar su nombre. «¿Camila?» Se giró despacio. Una mujer con uniforme modesto, piel quemada por el sol, sostenía una bolsa con ropa doblada. Los ojos llevaban un pasado reconocible, la mezcla de miedo y recuerdo. «Soy Teresa. Yo trabajé durante años con los Zambrano. Te vi en el avión». Fueron a un pequeño restaurante en la esquina, donde la parrilla crujía con carne asada y el camarero los dejó en un rincón reservado. Teresa habló suavemente, casi susurrando, como si el aire mismo pudiera delatarla. «¿Viste al chico, verdad? ¿Viste cómo te miraba? Reconozco esa mirada, porque yo también lo vi». Camila apoyó los dedos en el pañuelo de Clara, como gesto de protección. Continuó Teresa. «Isabela nunca fue madre. Era un veneno dulce. Les dijo que sonrieran, pero solo si era delante de gente rica. Encerraba a las niñeras en una habitación pequeña si lloraban. Una vez, en Tulum, uno de sus chicos se encerró en el armario por miedo a que ella entrara en la habitación. La madre del chico era de otra familia. Nunca supe qué pasó». Camila sintió un escalofrío subirle por la espalda. Teresa miró a la nada, como si reviviera una celda sin barrotes. Lo amortiguaban todo. Siempre se amortiguan. El dinero hace que el silencio parezca normal. Pero este chico es diferente. Lo siente, lo vio, y llora porque no puede hablar. En ese momento, Camila respiró hondo, con los ojos llenos de lágrimas. Las palabras de Teresa martillaban en su alma como piedras contra cristal fino. Y entonces, algo en ella se rompió por dentro. No por desesperación, sino por comprensión. Como hay dolores que no se nombran, solo se reconocen. Fue entonces cuando el narrador se acercó a ese silencio y dijo con voz íntima: «Hay momentos en los que sentimos una verdad tan profunda que parece que siempre ha vivido dentro de nosotros, como si, incluso sin vivirlo, ya supiéramos lo que duele. Si has sentido esto, comenta abajo. Lo entiendo, he pasado por esto, me emocioné, porque hay historias que duelen menos cuando se comparten». Camila salió del restaurante con el estómago revuelto, no por la comida, sino por la certeza. El chico no estaba solo enfadado en un avión.
Estaba atrapado en un mundo donde el dolor no tenía nombre, y llorar era el único grito posible, y ahora sabía demasiado. Pero lo que exactamente vio el pequeño, que todo el mundo pareciera temer tanto. La verja de hierro de la mansión Zambrano se abrió con un lento crujido, casi teatral, revelando un jardín perfectamente simétrico, donde incluso las hojas parecían temer caer fuera de lugar. Camila entró con el nuevo uniforme, proporcionado por la empresa externalizada que ofrecía servicios en la propiedad. No llevaba una placa con su nombre real, era Leticia, una empleada sustituta llamada apresuradamente para cubrir una ausencia. Su corazón latía con fuerza, pero su rostro era sereno, entrenado por años de invisibilidad. Sabía caminar sin ser vista, limpiar sin hacer ruido, como mirar sin ser vista. Esa casa era diferente a las que había conocido en Coyoacán. No solo era rica, estaba demasiado silencioso, demasiado limpio, como si ocultara algo que no podía ensuciar la superficie. Justo en el pasillo se cruzó con una de las institutrices, que la envió directamente al ala este, donde estaban las habitaciones de los niños y el oratorio de la matriarca. Camila reconoció el pasillo por el mármol frío y las pinturas exageradamente doradas, y entonces allí, como una flecha en el pecho, lo vio de nuevo, el bebé, sentado en una alfombra mullida, rodeado de juguetes caros y una niñera nueva, joven, morena, baja y con hombros forzados. No lloró, pero algo no iba bien. El niño se balanceaba ligeramente de un lado a otro, en silencio, con la mirada perdida. Cuando vio a Camila, se detuvo. Miró durante unos segundos, largos, profundos, y extendió la mano. Camila sintió que sus piernas fallaban. Quería correr hacia él, abrazarle, protegerle del mundo, pero siguió caminando con el cubo y la limpia parellas como si no hubiera pasado nada. Una señora de la limpieza, solo una más, fue al baño de al lado, pero mantuvo la puerta entreabierta. Oí pasos, susurros y algo aún más perturbador, demasiado silencio proveniente de la habitación del niño. La niñera no le habló. No había canciones, ni risas, ni historias. Era como si tuviera miedo de hablar, miedo a ser escuchado. Por la noche, con el uniforme colgado detrás de la puerta y los pies doloridos, Camila fingía dormir en una de las habitaciones reservadas para el personal nocturno. Esperó a que la casa se calmara. Eran alrededor de las 2 de la madrugada cuando comenzaron los primeros sonidos. Un grito ahogado, no el llanto común de un bebé hambriento. Fue un llanto pesado, interrumpido por pausas incómodas, como sollozos. Se levantó despacio, descalza, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. Caminó por el pasillo con los ojos bien abiertos y los oídos atentos. Al pasar cerca de la sala de música, escuchó lo que parecía un grito. Débil, distante, pero real. Fue al ala oeste, donde siempre estaba cerrada una gran puerta de madera. Se acercó con cautela, lo escuchó. Nada, un paso más, otro. Y entonces escuchó. Silencio, ya he hablado. Deja de mirarme así. Una voz dura y femenina. Camila se retiró con un susto en el pecho. Fue Isabela, o otra niñera. Dio un paso atrás cuando sintió una presencia detrás de él. Perdido en el turno de noche. La voz profunda y controlada salió de Hugo Robles. Camila se giró lentamente. El hombre llevaba pantalones de vestir, camisa blanca y guantes de cuero negro, incluso en el calor de la noche. La observaba como si ya supiera demasiado. Fui a por un paño. He oído ruidos extraños, dijo Camila, intentando mantener la respiración estable. En esta casa hay muchos ruidos que no deberían oírse. Hugo se inclinó ligeramente, como si compartiera un secreto. A veces ver demasiado nos hace desaparecer poco a poco. Te sugiero que solo mires lo que te dicen que limpies. Nada más. Camila tragó saliva.
Su mirada no era amenazante de forma directa, era peor, era calculado, era el tipo de amenaza que no se grita, sino que se cumple en silencio. Volvió a la habitación donde dormía con los ojos abiertos y el corazón en guerra. Sabía con cada célula de mi cuerpo que ese bebé estaba rehén de algo invisible, algo cruel, algo que las paredes de esa mansión intentaban ocultar con oro y perfume francés. Pero, ¿qué era exactamente lo que se escondía tras esas puertas cerradas con tanto entusiasmo? A la mañana siguiente, el sol ya quemaba las ventanas de la mansión Zambrano cuando Camila se arrodilló, cubo en mano, frente al suelo de mármol pulido del salón. El olor a cera importada se mezclaba con el sonido amortiguado de pasos apresurados y pedidos secos. Limpió con cuidado, como siempre, pero sus ojos barrieron más que el suelo. Observaron grietas, detalles, anomalías. Y fue allí, mientras sacudía el polvo de la estantería de madera tallada, cuando notó algo curioso. Había una ranura vertical detrás de una fila de libros falsos, como una puerta disfrazada. Con un pequeño empujón, la estructura cedió. Dentro, un pequeño panel metálico. Cámaras, disco duro interno. Era un sistema de grabación local, separado del circuito principal, y una de las cámaras, casi imperceptible, apuntaba directamente al pasillo donde estaban las habitaciones de los niños. Un escalofrío le recorrió la espalda. Eso podría contener algo más que imágenes, podría contener la verdad. Esa noche, Camila estaba atenta. Cuando el equipo de seguridad fue reemplazado y los pasillos quedaron momentáneamente vacíos, caminó hacia la estantería con el paño de limpieza en la mano y el alma en llamas. Abrió el compartimento con dedos temblorosos, conectó el terminal y rebuscó entre los archivos del día anterior. Su corazón latía tan fuerte que apenas podía oír su propia respiración. Avanzó los vídeos. Clic. Y entonces vio el pasillo, en blanco y negro. Isabela apareciendo en la pantalla como una sombra afilada. La nueva niñera intentaba explicar algo, con los hombros encorvados de miedo. De repente, sin previo aviso, Isabela empuja a la chica contra la pared. El bebé en el suelo observa todo. Sus pequeños brazos aletean, intenta arrastrarse hacia la niñera caída. Y llora. Llora con una desesperación que rasga el lienzo. El sonido es amortiguado, pero el pánico es evidente. Camila se lleva la mano a la boca. Las lágrimas fluyen. Eso ya no era intuición. Era la prueba. Pruebas concretas. Avanza aún más. Otro extracto. La misma habitación. El bebé solo en la cuna, sin nadie alrededor, gritando durante horas. Nadie entra. Nadie contesta. Un grito agudo que rompía el espíritu. No duda. Saca de su bolsa la pequeña Biblia que siempre lleva. Abre con cuidado la tapa trasera donde hay un compartimento casi invisible. Inserta la memoria USB, copia los archivos, cierra, respira hondo, te duelen las rodillas, le tiemblan las manos. Pero su alma está firme. En ese momento lo entiende. Lo que tiene en sus manos puede cambiar el rumbo, puede salvar una vida, o le costó la suya. Y si esta parte de mi vida puede convertirse en un espejo o un abrazo para alguien, ayúdame a llevarla adelante. Dale like y suscríbete al canal. Marca más diferencia de la que crees. Porque cada gesto de apoyo aquí puede dar fuerza a alguien que, por dentro, grita en silencio. Camila sale de la sala con pasos lentos, la Biblia apretada contra su pecho como un escudo sagrado. Fuera, el cielo se oscurece, y dentro de la mansión, el peligro huele la verdad acercándose. Pero, ¿será suficiente esa prueba? ¿O será silenciado antes de poder mostrarse al mundo? Las frías paredes de la biblioteca de la mansión Zambrano devolvían el eco de los pasos apresurados de Rafael. Entró sin dar un golpe, con los ojos rojos y la respiración acelerada. Al fondo de la sala, Camila cerró discretamente el compartimento secreto de la estantería
intentando no mostrar el pánico que recorría su cuerpo como un fuego lento. Cuando se giró, encontró al heredero de la fortuna frente a él, con la mandíbula apretada y los puños apretados. «¿Qué haces aquí?». Su voz cortó como una cuchilla. Camila sostuvo la Biblia con firmeza contra su pecho. Intentó hablar, pero se le secó la boca. Respiró hondo. «Vi, el niño está sufriendo. Tienes que ver con tus propios ojos lo que está pasando. Tu madre, ella». «¿Mi madre?», gritó Rafael, avanzando un paso. «¿Crees que puedes entrar en mi casa, husmear en mi vida, inventar mentiras sobre la mujer que me crió?». Camila dio un paso atrás. Mantuvo la voz baja, casi una oración. «No quiero tu dinero, tampoco su miedo. Solo quiero que alguien proteja a este bebé. Te necesita». Pero Rafael ya no escuchaba. Llamó a Hugo con un gesto brusco. El abogado apareció minutos después, con la misma mirada depredadora. «La señora de la limpieza violó las zonas restringidas. Tenemos pruebas», dijo, fríamente. «Estás expulsado, y si vuelve a aparecer, la demandaremos por allanamiento y difamación». Camila fue escoltada hasta la puerta. El cielo, que se tiñó de rosa sobre Monterrey, no alivió el peso sobre sus hombros. Sus pies tropezaban, no por las piedras del camino, sino por el dolor que le aplastaba el pecho. La mansión desapareció tras él, pero el llanto del bebé seguía resonando en su mente, como una herida abierta que nadie quería detener. Horas después, dentro de la oscura oficina del noble ala de la casa, Rafael abrió la memoria USB. Estaba borracho, con la camisa desabrochada, los ojos llorosos. Cuando vio las imágenes, se tambaleó. La madre empujando a la niñera, el bebé llorando solo, el grito ahogado, la soledad se reflejaba en los ojos del niño. Se llevó las manos a la cabeza. «No, esto no puede. Derecha». Isabela entró despacio, envuelta en una túnica de seda. «¿Viste el vídeo?». Fingió miedo. Luego se sentó junto a su hijo con una lágrima que fluía estratégicamente. «Mi amor», dijo con voz suave, «¿no ves que ella te está manipulando? Esta mujer, esta señora de la limpieza, probablemente todo esto lo preparó. Quiere dinero, quiere venganza. Estas son mujeres pobres, lleno de odio por dentro». Rafael no reaccionó. Miró al suelo. «Tu mujer murió, mi hijo, y eres vulnerable. Tenemos que proteger lo que nos queda, la familia, el nombre Zambrano». Y entonces, como si una niebla cayera sobre él, Rafael apagó el ordenador. Se levantó en silencio y subió las escaleras. A la mañana siguiente no fue a la habitación de su hijo. Ni siquiera lo tomó en brazos. El bebé pasó el día sin verlo. En brazos de una niñera muda, bajo la mirada de una abuela con alma de piedra. Camila, en el barato hotel del centro, miraba el techo mohoso, la Biblia en el cofre. El vídeo sigue en pie, pero la esperanza se desvanece. Sabía que estaba sola. Pero incluso allí, perdida entre la consternación y la revuelta, susurró una frase al viento, casi como una promesa. A veces, la verdad debe ser negada antes de que pueda ser escuchada. Y por eso, si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti también siente que aún queda un giro por venir. Y en el fondo, algo le decía a Camila que Isabela aún no había mostrado su lado oscuro. Pero, ¿qué sería capaz de hacer exactamente para silenciar todo a la vez? El sobre llegó doblado en 4, con el nombre de Camila, garabateado a mano y sin remitente. La pensión, donde se escondía, en un callejón de Monterrey, apenas recibía correo. Era el tipo de lugar que el mundo olvida. Pero esa carta dejada bajo la puerta no fue obra del azar. Dentro, una sencilla dirección y una frase escrita con letras temblorosas. «Ella también conoce la verdad». Camila dudó, sus dedos firmes sobre el papel, mientras el sonido lejano de una vieja radio llenaba el silencio de la habitación. Eso podría ser una trampa, pero su corazón decía otra cosa. Y cuando el corazón de una madre habla,
Aunque sea una madre herida, una madre afligida, no se ignora. Cogió su bolso, envolvió la bufanda de su hija en el pelo y caminó hacia el barrio de Guadalupe, una zona popular de la ciudad, donde las paredes tienen más historias que pintura. La dirección la llevó a una pequeña casa color tierra, con un árbol frondoso en el jardín trasero y una campanilla oxidada colgada de la puerta. La que lo abrió era una mujer de pelo gris y ojos rojos, como si no hubiera dormido plácidamente en años. Soledad. ¿Eres Camila?, preguntó, y cuando escuchó el sí, le hizo un gesto para que entrara. La habitación olía a té de hinojo y periódico viejo. Sobre la mesa, fotos antiguas, recetas amarillentas y un marco doblado. Soledad señaló el sofá y se sentó delante, con la mirada fija en sus propias manos. «Cuidé de la esposa de Rafael», empezó en voz baja. «No como enfermera hospitalaria, sino como cuidadora durante los últimos meses de embarazo». Camila escuchó sin interrumpir, con los ojos atentos, el pecho apretado. Era dulce, ¿sabes? Y asustada. Me contó cosas. Dijo que sentía que le estaban poniendo demasiada medicina al niño, incluso en el vientre. Soledad se detuvo. Respiraba. Un día lo vi con mis propios ojos, Isabela mezclando gotas en su jugo y en la leche que preparó para el bebé cuando nació. Dijo que era para calmar los nervios, pero dormía demasiado. Y cuando lloraba, lo hacía como si estuviera gritando pidiendo ayuda. Las palabras de Soledad cayeron como cuchillas sobre el pecho de Camila. «¿Y por qué no lo denunciaste?», preguntó, intentando contener las lágrimas. «Lo intenté. Hablé con Rafael». Cerró los ojos, como reviviendo la escena. «Se peleó con su madre». Ella gritó, dijo que era abuso, que estaba destruyendo a su propia familia. Pero al día siguiente no recordaba nada. Camila se inclinó hacia adelante con los ojos muy abiertos. «¿Qué quieres decir?». «Yo tampoco lo recordaba. Durante días. Pensé que me estaba volviendo loco, pero entonces me di cuenta. Té, café, agua. Alguien me ha drogado y desaparecí de la casa 2 días después». Un silencio tenso llenó la sala. Las paredes parecían más cercanas, el aire más pesado. «La madre del bebé. ¿Cómo murió?», preguntó Camila, con la voz quebrada. Soledad tardó en responder. «Dijeron que era una infección, complicaciones posparto, pero lo vi. Sangraba demasiado, y nadie pidió ayuda a tiempo. La campana del ala de empleados estaba apagada». Camila cerró los ojos. Un dolor profundo se extendió por su pecho como fuego lento. Así que eso era todo. No era solo abuso, era control, mudo, y ahora con el bebé. Su llanto no es solo dolor, es memoria, es como si su cuerpo supiera lo que la mente aún no entiende, dijo Soledad, con los ojos llorosos. Esa frase se quedó atrapada entre las costillas de Camila, como si fuera la suya propia. Porque a veces el dolor que sentimos no solo viene del presente, sino de todo lo que nuestro cuerpo recuerda en silencio. Y si tú también lo sientes, si alguna parte de esta historia te ha tocado como una verdad que no se puede explicar, sigue aquí, porque lo que aún pasará, nadie está preparado. Camila salió de esa casa más ligera en un sentido. La duda se había disipado, pero más pesada en otro. Ahora conocía el tamaño del enemigo al que se enfrentaba. Pero ¿cómo revelar todo esto? ¿Sin ser silenciado primero? Camila pasó la noche despierta, inclinada sobre la pequeña habitación de la pensión, dibujando mapas mentales de la ruta, las rutas de escape, el tiempo que tendría entre un evento y otro. Las tenues farolas se filtraban por la ventana, iluminando el pañuelo que llevaba, cuidadosamente doblado sobre la Biblia. Cada detalle contaba: la posición de las cámaras, la hora en que la nueva niñera dejaba al bebé solo unos momentos, la ruta más segura hacia el coche oculta tras la pared del garaje. Su corazón latía rápido, no solo por miedo, sino por una determinación que venía del dolor más profundo de su vida, la muerte de su propia hija,
y el deseo de proteger a otro niño del mismo cruel destino. Teresa, sentada a su lado, jugueteaba nerviosa con una libreta, revisando nombres, horarios y posibles testigos. Los dos intercambiaron miradas rápidas, cómplices y sin palabras, pero comprendiendo perfectamente el riesgo que estaban asumiendo. Camila podía sentir que se le contenía la respiración. «Tenemos que ser rápidas y silenciosas», susurró Teresa. «Si alguien nos pilla...» Camila asintió, sin tener que terminar la frase. Ya lo sabía. La amenaza no era solo física. Era el poder despiadado de la familia Zambrano, capaz de borrar vidas sin dejar rastro, de manipular recuerdos, controlar a la gente y mantener la ilusión de la perfección mientras esparcía dolor tras puertas cerradas. Esas manos que sujetaban el paño de limpieza cada día ahora tendrían que sujetar un destino entero. A la mañana siguiente, el plan empezó a tomar forma. Camila entró en la mansión disfrazada de empleada de lavandería, llevando una cesta de ropa. Cada paso era calculado, cada mirada atenta, cada respiración controlada. Pasó por el pasillo de los dormitorios, donde las cámaras parecían observar cada uno de sus movimientos, y su corazón se aceleró al notar el sutil movimiento de Hugo, que pasaba por el pasillo sin notar su presencia. Los aliados silenciosos que había ganado en su propia casa, el conductor y una limpiadora que apartaba la mirada en los momentos justos, esperaban pacientemente, listas para actuar si algo salía mal. El bebé, dormido en la cuna, se mecía suavemente, ajeno al peligro que se cernía a su alrededor. Camila se acercó, con voz baja, casi inaudible, llamándole por su nombre con un cariño que solo una madre puede mostrar. Abrió los ojos y la reconoció, como si todos los instintos de supervivencia ya supieran que ella era su protectora. Un escalofrío le recorrió la espalda. Era el momento en que el valor y el miedo estaban en un equilibrio inestable. Mientras tanto, en el Museo Marco, los zambranos se preparaban para el gran evento distraídos por el lujo y los invitados. Isabela, impecable con su vestido de seda, no sospechaba de la operación silenciosa que tenía lugar detrás de su propia casa. El reloj corría implacablemente y Camila sabía que cada segundo perdido podía significar la pérdida de todo. Cogió al bebé con cuidado, envolviéndolo en el pañuelo de su hija, y sintió cómo su pequeño corazón latía contra el pecho, acelerado pero con confianza. Una mirada de comprensión pasó entre ellos. La misión había comenzado y no había vuelta atrás. Teresa y sus aliados lideraron la ruta planificada, esquivando las cámaras y abriendo puertas silenciosas, guiando a Camila por pasillos que ya conocía como la palma de su mano. Cada paso era un desafío, cada sombra un posible peligro. En un momento de pausa, Camila se detuvo y respiró hondo, oliendo el familiar olor a madera y perfume barato mezclado con la frescura del bebé. La sensación era agridulce, miedo, urgencia y amor. Y en ese momento susurró para sí misma, casi como un secreto íntimo compartido con quienes la observaban: si estás mirando y sientes que proteger a alguien es más importante que cualquier miedo, así que ahora entiendes lo que hago. Porque a veces salvar una vida es el único gesto que hace que todo valga la pena. El coche esperaba oculto, en silencio, con las llaves discretamente dejadas por el conductor aliado. Camila puso al bebé en el asiento trasero y miró a Teresa con un gesto silencioso con la mano. La adrenalina corría como un río cálido por sus venas, mientras cada segundo parecía durar una eternidad. La mansión parecía respirar en silencio, como si supiera que algo grande ocurría dentro de sus muros. Al cruzar la puerta lateral, el aire fresco de la mañana golpeó el rostro de Camila. Primero olfateó el olor de la libertad, mezclado con el miedo a ser descubierta. Un coche de seguridad pasó por la entrada principal y ella se encogió, todo el cuerpo tenso.
Pero la ruta estaba despejada, cada curva, cada sombra, cada detalle había sido estudiado, la misión estaba en marcha y nada podía detenerlos ahora. Y aunque los neumáticos del coche giraban y la distancia aumentaba, Camila sabía que esta huida no era solo física. Fue una vía de escape de la injusticia, el miedo y el silencio impuestos durante años. Era una carrera contra el poder y contra el pasado que intentaba silenciar la verdad. Miró al bebé, sintió su pequeño brazo apretando su propio dedo y se dio cuenta de que, en ese momento, cada riesgo valía la pena. Pero en el fondo, una pregunta insistente martilleaba en su mente. ¿Llegaría la libertad antes de que los ojos de Isabela se cruzaran de nuevo con el chico, o solo sería el comienzo de una persecución aún más cruel? Cada kilómetro recorrido traía la sensación de victoria y al mismo tiempo la premonición de que el peligro estaba lejos de terminar. La noche era densa sobre Monterrey, con nubes densas reflejándose en las luces de la ciudad, y Camila sentía cada segundo como una eternidad. El pasillo de la mansión estaba en silencio, salvo por el paso rápido de sus propios pasos y el llanto bajo, casi ahogado, del bebé acurrucado en sus brazos. Cada movimiento era calculado, cada sombra observada de cerca, como si la propia casa pudiera respirar y delatar su presencia. Dejó una nota clavada en su cuna, una promesa silenciosa de protección. «Perdóname, pero necesita respirar». La nana náhuatl, que había cantado días antes, parecía resonar en su mente, reforzando el valor que le daba el miedo, y avanzó por el pasillo, esquivando las cámaras que, durante segundos, parecían apagadas solo para dejarla pasar. Cuando llegó a la parte trasera de la mansión, el frío de la madrugada le cortó la piel, pero Camila no sintió dolor, solo una urgencia visceral por proteger esa vida que no era suya, pero que su corazón había asumido como propia. La puerta se abrió en una sincronización casi milagrosa, gracias a la ayuda silenciosa de aliados invisibles, y el sonido de los neumáticos del coche contra el asfalto parecía anunciar cada latido de su corazón. Sabía que Hugo podía aparecer en cualquier momento, ofreciendo una recompensa, contratando gente, manipulando a todo el pueblo para recuperar al niño. La sensación de persecución era palpable, y cada rincón podía ocultar a un espía o un peligro mortal. Mientras conducía por las silenciosas calles de Monterrey, Camila sintió al bebé acurrucado en sus brazos. El suave aroma de la piel de la niña traía recuerdos de la hija que había perdido, y el recuerdo de cada injusticia, de cada mirada que la ignoraba, fortaleció su determinación. La ciudad parecía dormida, pero la tensión colgaba sobre cada luz tenue, cada sombra en los callejones, como si la noche misma la estuviera observando. El camino hacia Saltillo, lejano y largo, se convirtió en un camino de esperanza y miedo a la vez, y cada kilómetro recorrido era un desafío silencioso a la autoridad y la riqueza que intentaban controlar todo a su alrededor. Al llegar a la pequeña casa de la iglesia evangélica, Camila fue recibida por mujeres que, como ella, conocían el peso de la invisibilidad y el miedo, pero también la fortaleza de un corazón resuelto. El refugio estaba en silencio, salvo por una vela encendida sobre el improvisado altar, que proyectaba sombras danzantes en las paredes. Acostó al bebé, envuelto en mantas limpias, y se sentó a un lado, sintiendo cómo su respiración se calmaba poco a poco. Por primera vez en horas pudo respirar un poco, pero su mente no descansaba. Sabía que los medios ya lo llamaban secuestro, que Hugo ofrecía una recompensa y que Isabela no pararía hasta recuperar el control del chico. Camila se sentó junto a la ventana mirando la calle vacía y pensando en sus próximos pasos. Cada decisión ahora podía significar vida o muerte, y el sentido de responsabilidad le aplastaba el pecho. Cerró los ojos un momento,
y permitió que el silencio de la noche y el calor del bebé en sus brazos la consolaran, recordando la oración que siempre susurraba antes de dormir. Dios, si puedo proteger a alguien hoy, que sea para ti. Surgió un pensamiento interior, casi como una petición susurrada al espectador. Si alguna vez has sentido que proteger a alguien era más importante que cualquier miedo, entiendes exactamente por lo que estoy viviendo ahora mismo. El teléfono vibraba constantemente en su bolsillo, mensajes y alertas de noticias sobre la fuga. Pero Camila no miró. Cada vibración era un recordatorio de que el tiempo corría en su contra y que cada momento de descanso era solo temporal. Teresa mantenía la guardia en la puerta, con los ojos atentos pero también preocupados, y los aliados silenciosos que ayudaron en la huida seguían merodeando por la zona, preparados para cualquier emergencia. La tensión se mezclaba con la esperanza, un delicado equilibrio que podía desmoronarse en cualquier momento. Al amanecer, Camila empezó a idear mentalmente el plan para mantener al bebé a salvo fuera del alcance de la familia Zambrano. Cada detalle era esencial: en quién se podía confiar, qué rutas de escape eran seguras, cómo tratar con posibles rastreadores o cámaras ocultas. La sensación de peligro era constante, pero también había una chispa de poder. La conciencia de que, por primera vez, no era solo un observador de la injusticia, sino alguien capaz de actuar y marcar una verdadera decisión. El bebé, ya dormido, soltó un pequeño suspiro y Camila sintió una mezcla de alivio y urgencia. Cada segundo de paz era valioso, pero también le recordaba que esa calma podía romperse en cualquier momento. Su propia respiración era cuidadosa, como si el más mínimo ruido pudiera advertir a alguien de un peligro inminente. Y en el fondo, una pregunta insistente se le clavaba en la mente: ¿podría proteger a este niño de todo el poder que se alzaba contra él? ¿O fue solo el comienzo de una persecución aún más despiadada y cruel? Mientras la primera luz de la mañana teñía el cielo de tonos anaranjados, Camila abrazó al bebé con fuerza, mirando las calles silenciosas, y se dio cuenta de que, por mucho que la huida fuera una victoria momentánea, la guerra estaba lejos de terminar. Respiró hondo, sintiendo el peso de cada decisión que tomaba y la urgencia de todas las que aún tenía que tomar, y una certeza llegó con fuerza: nada podría detenerla de proteger esa vida, ni siquiera la fuerza abrumadora de la familia Zambrano, ni el poder del miedo o la manipulación. Pero la pregunta que permanecía en la mente de todos los que seguían esa historia era inevitable: ¿cuánto tiempo podría el valor de una mujer sencilla enfrentarse al imperio de una familia que creía ser dueña del destino de todos los que la rodeaban? El día amanecía lentamente para Saltillo, y Camila sentía cada rayo de sol como una promesa de que el mundo finalmente podría ver lo que había llevado en silencio durante tanto tiempo. En el pequeño refugio de la iglesia, el padre Esteban esperaba pacientemente, mirándola con una mezcla de aprensión y esperanza. En sus brazos, el bebé dormía plácidamente, ajeno al impacto que su historia estaba a punto de tener. Camila entregó la memoria USB con manos temblorosas a Valeria, la periodista que llevaba años denunciando abusos e injusticias en Monterrey. El peso de la responsabilidad era casi físico. No era solo un vídeo, sino la prueba de que el poder absoluto se enfrentaba al coraje de una mujer que nunca quiso ser la protagonista. Valeria recibió el material con cuidado, analizando rápidamente cada fotograma antes de guardarlo. El silencio del refugio solo se veía interrumpido por los pequeños suspiros del bebé y el corazón acelerado de Camila. Sintió en ese instante el eco de su propia hija perdida, como si cada foto, cada comentario que saldría a la luz después, fuera un puente entre el doloroso pasado y la justicia que finalmente parecía posible. Surgió un pensamiento íntimo:
Hay cosas que vivimos y conservamos, pero quizá contando podamos ayudar a otro corazón a respirar. Me gusta este vídeo y apúntate, y hagamos que esta historia llegue a quienes la necesiten. Susurró esas palabras como si fueran un mantra, una súplica de solidaridad que atravesaría la pantalla invisible de la vida para tocar a quien la observara. Poco después, la periodista abandonó el refugio, prometiendo absoluto secreto y protección para la identidad de Camila. El vídeo empezó a circular por cadenas y canales locales de Monterrey. Todo el país parecía paralizado por la imagen del niño llorando y la acción silenciosa y firme de una desconocida señora de la limpieza. En los primeros minutos aparecieron miles de visualizaciones y los comentarios se multiplicaron. Gente compartiendo historias de injusticia, de dolor silencioso, de coraje oculto. Camila se sentó junto a la ventana, observando el movimiento de las calles y el reflejo del sol sobre la ciudad, y por primera vez sintió que alguien realmente la escuchaba. Mientras tanto, Hugo Robles recibió la noticia de la filtración con una mezcla de ira e incredulidad. Sabía que el impacto sería inmenso, pero intentaba desesperadamente controlar la narrativa. Se hicieron llamadas, se susurraron amenazas, se crearon estrategias de desinformación en reuniones frías y calculadoras. Isabela, al otro lado, fingía indiferencia, pero la máscara caía en pequeños gestos, dedos temblorosos sobre la copa de vino, respiraciones cortas, ojos que no podían evitar el teléfono. El poder que antes parecía absoluto empezó a temblar, y Camila, escondida en el refugio, observaba todo desde la distancia, sintiendo una intensa mezcla de alivio y ansiedad. En los comentarios que leyó, aparecieron nombres desconocidos que hablaban de esperanza y gratitud. Madres, padres, trabajadores, gente corriente que se sentía representada por ese valor inesperado. Cada palabra era un abrazo invisible, y Camila lloraba en silencio, recordando a su hija perdida y el dolor que había llevado durante tanto tiempo. La ciudad, los medios de comunicación e incluso aquellos que antes ignoraban su existencia, ahora veían que había una verdad imposible de ocultar. El impacto fue casi físico, una ola que atravesó todos los corazones sensibles y se dio cuenta de que por fin su acción no había sido en vano. El bebé, aún dormido en sus brazos, era ahora el símbolo de una historia mayor, un grito silencioso contra el abuso, contra el silencio que protege a los poderosos y hace invisibles a los humildes. Camila sentía la fuerza de cada comentario de apoyo, la energía de cada amor compartida como un gesto de empatía. Se dio cuenta de que, aunque el miedo aún existiera, había algo más grande detrás de su valentía, la conciencia de que una verdad no puede ser silenciada para siempre. Todo el país hablaba ahora de el bebé del llanto infinito y la señora de la limpieza fugitiva que salvó a un niño. Y esa frase se repetía en su mente como un mantra de victoria. Cada acto de valentía, por pequeño que parezca, puede cambiar destinos. Pero la paz seguía siendo frágil. Hugo Robles no se rendiría fácilmente. Conocía todos los recursos, todas las maniobras legales y sociales que podía usar para silenciar a Camila y recuperar el control de la narrativa. La amenaza colgaba como una sombra invisible sobre el refugio y cada paso que diera requeriría más cuidado, más inteligencia y más valor. El país ya era consciente, pero el verdadero peligro seguía acechando en la oscuridad de las calles y pasillos de poder de Monterrey. Camila respiró hondo y sintió una mezcla de triunfo y vulnerabilidad. Por primera vez, no estaba sola. Miles de personas seguían su historia, animando, emocionándose, conectando con su dolor y su valentía. Pero la pregunta que le rondaba la cabeza era inevitable. ¿Sería suficiente la verdad por sí sola para proteger a ese bebé? ¿O el poder y la crueldad seguirían encontrando formas de defenderse? El día amaneciaba,
Pero se avecinaba una tormenta silenciosa, y la señora de la limpieza, que antes era invisible, ahora sentía el peso de la responsabilidad por cada pequeño paso, cada decisión tomada, cada gesto de valor. Mientras el viento matutino entraba por la ventana del refugio, Camila apretó al bebé contra su pecho, sintiendo el calor y la vida que representaba. Las calles despertaban, pero para ella el mundo seguía en pausa, esperando el siguiente movimiento de la familia Zambrano, el próximo acto de valentía que sería necesario para mantener viva la verdad y proteger esa vida. Cada comentario de apoyo, cada gesto de empatía del público, era un recordatorio de que, por muy invisibles que seamos, nuestras acciones pueden resonar y llegar al corazón de formas inesperadas. Y mientras veía cómo la ciudad despertaba, con los primeros coches pasando lentamente por la calle, surgió una pregunta insistente en su mente y en la de todos los que ahora seguían esa historia. ¿Sería capaz el valor de una mujer corriente, armada solo con la verdad y la fuerza del amor, enfrentarse de frente al poder absoluto de una familia que cree poder controlar el destino? ¿O aún existían fuerzas ocultas listas para desafiar cada paso de la justicia que ahora empezaba a surgir? El día amaneció pesado y silencioso sobre Monterrey, pero dentro de la mansión Zambrano comenzó a tomar forma un movimiento inusual. Los coches de policía rodeaban la enorme verja de hierro, y los agentes llevaban órdenes de registro mientras los asustados observaban ocultos tras árboles y columnas. Camila, aún escondida en el hotel que se había convertido en su refugio temporal, recibió mensajes ansiosos de Valeria, la periodista, describiendo cada paso de la operación. Abrazó al bebé contra su pecho, sintiendo el calor de la vida protegida, pero también la tensión del momento. El sonido lejano de las sirenas crecía, mezclado con el latido acelerado de su corazón. Era el comienzo de una caída que parecía inevitable, pero aún así surrealista para quienes, hasta entonces, vivían en los márgenes de todo. Dentro de la mansión, Hugo Robles caminaba por los pasillos con pasos rápidos y calculados, intentando entender cómo la situación se le había escapado de las manos. Sabía que la memoria USB de Camila era la clave de todo, y ahora no había forma de negar las pruebas. Isabela, sentada en el sillón de cuero de la sala principal, mantenía una postura rígida, ojos fríos y un semblante inmutable. Pero cuando la policía irrumpió en el lugar, levantándose con cautela y autoridad, incluso la matriarca sintió la primera grieta en su armadura. La orden era clara: registros de medicamentos sedantes administrados a un menor, pruebas de abuso y negligencia. Un pesado silencio llenó la sala antes de que los agentes comenzaran a recoger documentos, ordenadores y cajas, cada objeto cargado con un peso de culpa que ya no podía ocultarse. Camila seguía cada detalle a través de las noticias y las emisiones en directo. El corazón se apretaba con cada paso de la policía, cada puerta abierta, cada expresión congelada en los rostros de la élite que antes parecía intocable. Recordaba cada momento en que sostuvo al bebé en brazos, cada canción infantil en náhuatl, cada momento en que su valor parecía mínimo ante una injusticia tan colosal. Surgió un pensamiento interior. Es asombroso cómo un simple acto, hecho con amor y sin esperar reconocimiento, puede convertirse en una fuerza capaz de derribar imperios. La frase recordaba al público que el valor, aunque sea silencioso, tiene un poder extraordinario. Rafael, ante el impacto de las pruebas y la acción de la policía, se derrumbó emocionalmente. Caminó por los pasillos de la mansión con la cabeza baja, las manos temblorosas, mirando cada documento recogido por los agentes. El peso de su propia culpa resultó insoportable. Por primera vez, admitió su ceguera ante las acciones de su madre y su fracaso en proteger a su propio hijo. Llorando,
Le pidió perdón al bebé, susurrando palabras de arrepentimiento que parecían resonar en el inmenso salón vacío, cada sílaba cargada de dolor y reconocimiento. Para Camila, al escuchar los informes de la prensa, ese momento fue a la vez liberador y devastador. La verdad se había hecho pública, pero reconstruir la confianza y el amor requeriría tiempo y delicadeza. Isabela, a su vez, no mostró ningún arrepentimiento. Su rostro, frío e impasible, se convirtió en portada de periódicos y titulares en todo México. La villana, tan acostumbrada a manipular, intimidar y controlar, ahora se encontraba sin máscara ante todo el país. El contraste entre la indiferencia de Isabela y la fuerza silenciosa de Camila era casi palpable. La señora de la limpieza que nadie notaba, la mujer que pasaba desapercibida en los pasillos y vestíbulos, era ahora la protagonista de una narrativa que inspiraba a miles. El mundo veía que la justicia se hacía, no por títulos o riquezas, sino por el coraje, la empatía y la integridad moral. Camila sintió cómo las lágrimas rodaban por su rostro mientras veía las emisiones en directo. Pensó en su hija perdida, las noches de soledad, los días interminables de trabajo invisible, y se dio cuenta de que todo el sufrimiento que llevaba había encontrado un propósito. Un profundo sentido de justicia, mezclado con alivio y humildad, se apoderó de ella. Entendía que, aunque invisible durante tanto tiempo, su voz finalmente era escuchada y respetada. Cada gesto de apoyo, cada comentario de reconocimiento, cada intercambio de historia, se convirtió en un abrazo colectivo que cruzó fronteras y clases sociales. A mitad del reportaje en directo, Rafael concedió una entrevista emotiva. Estaba ciego, era débil, pero hay personas que aparecen en nuestras vidas sin pedir nada a cambio, solo por lo que es correcto. Camila, ella es la única que tuvo el valor de proteger a mi hijo cuando fallé. Sus palabras resonaron en la pantalla, y Camila sintió una oleada de emoción mezclada con incredulidad. La limpiadora invisible, la mujer sencilla, ahora era reconocida como una heroína nacional. La fuerza de su acción, basada únicamente en la compasión y el valor, había transformado una vida y desafiado un sistema que parecía inalcanzable. Todo el país comentó, compartió y debatió historia. Las redes sociales estallaron con mensajes de apoyo, imágenes de la operación policial y debates sobre la responsabilidad de las familias poderosas. La narrativa de Camila se ha convertido en un símbolo, prueba de que incluso los más humildes pueden enfrentarse a la injusticia y provocar un cambio profundo. Cada detalle de las imágenes, cada relato de quienes presenciaron los acontecimientos contribuyó a construir una narrativa de esperanza y valentía. Pero aunque la justicia parecía triunfar, persistía una tensión silenciosa. La caída de Isabela fue real, pero el poder y la influencia de la familia Zambrano seguían presentes, aunque debilitados. Camila, sosteniendo al bebé en brazos, sabía que el camino por delante seguiría requiriendo vigilancia, protección y un valor constante. El mundo ahora observaba, admiraba y tocaba, pero el siguiente paso aún debía calcularse. Cada acción futura, cada decisión tomada, llevaría el peso de una historia que inspiraba, pero también requería prudencia. El viento de la tarde cruzaba el balcón del refugio, trayendo consigo la sensación de que se había logrado algo mayor, pero que las olas de este impacto aún se extenderían. Camila respiró hondo, abrazando al bebé contra su pecho, sintiendo cómo la vida y la esperanza latían juntas. Un pensamiento surgió en su mente, casi como un susurro. El poder del amor y el valor no se mide en dinero o seguridades, sino en la disposición a actuar cuando nadie más se atreve. La frase pareció conmover a cada espectador que seguía su historia, recordándole que cada decisión tiene consecuencias y que la justicia, aunque sea tarde, puede venir de donde menos se espera. Y entonces,
Mientras la policía sacaba a Isabela esposada y Rafael lloraba delante de los periodistas, Camila miró hacia el horizonte de la ciudad, consciente de que su vida y la del bebé estaban a punto de cambiar para siempre. Pero quedaba una pregunta inquietante, flotando en el aire como una sombra silenciosa. Ahora que el villano había sido desenmascarado públicamente y todo el país conocía la verdad, ¿era posible que fuerzas ocultistas aún intentaran recuperar el control o manipular el destino del niño de alguna manera? La sensación de alerta permaneció, recordándonos que, incluso en la victoria, el valor sería necesario para seguir guiando cada paso. El sol oaxacán se alzaba tímidamente sobre las estrechas calles de tierra, iluminando la pequeña escuela donde Camila comenzaba un nuevo capítulo de su vida. El aroma del café recién hecho y del pan horneado de las panaderías cercanas se mezclaba con el olor de la tierra húmeda, creando un ambiente sencillo, pero lleno de vida y esperanza. Camila caminaba con pasos firmes, llevando su Biblia bajo el brazo, recordando las interminables noches de oración y el miedo que ya había tenido de perderlo todo. Ahora, cada respiración parecía más ligera, cada gesto cargado de propósito y gratitud. Sonrió a los niños que la observaban con curiosidad al entrar en la habitación, limpiando y organizando cuidadosamente, como siempre había hecho, pero esta vez con una serenidad que solo la justicia y la superación podían proporcionar. La puerta del colegio se abrió inesperadamente y apareció Rafael con su hijo en brazos. El corazón de Camila latía con fuerza y notó inmediatamente la diferencia en el chico. Sus ojos brillaban, su sonrisa era genuina y su energía ligera, tan diferente del bebé angustiado que había sostenido meses atrás. Rafael se acercó con una mezcla de timidez y emoción, sus manos temblando ligeramente mientras devolvía a su hijo al cuidado de Camila por un momento. «No sé cómo agradecerte lo suficiente. Salvaste a mi hijo cuando fallé», dijo, con la voz quebrada y los ojos llorosos. Camila simplemente sonrió, sintiendo cómo el peso de todo el dolor y la pérdida pasados se convertían en algo más grande, la certeza de que sus decisiones habían tenido un impacto real. El chico, como si reconociera la presencia de la mujer que le había cuidado en momentos de profunda angustia, corrió hacia Camila, abrazándole las piernas y llamándola mamaíta. Era un sonido dulce y puro, cargado de inocencia y confianza, y en el momento en que se agachó para devolverle el abrazo, una sensación de plenitud se apoderó de su corazón. El pasado, con todo su dolor, no había desaparecido, sino que había encontrado un nuevo significado. Mediante coraje silencioso, persistencia y fe, el amor había ganado. Camila sintió una oleada de emoción recorrer cada fibra de su cuerpo, un recordatorio de que lo invisible podía volverse extraordinario cuando el corazón permanecía entero y dispuesto a actuar. Rafael, dándose cuenta de que palabras y regalos no serían suficientes para agradecerle, le ofreció todo lo que podía imaginar: dinero, casa, seguridad para ella y cualquier futuro que deseara. Pero Camila, con la humildad y dignidad que la caracterizaban, se negó amablemente. No necesitaba riquezas ni comodidades lujosas. Su deseo era simple y profundo: asegurarse de que el chico tuviera una vida libre de miedo y manipulación. Solo aceptó una petición: poder visitarle una vez al mes, seguir su crecimiento y compartir pequeños momentos de alegría y aprendizaje. Era suficiente. Este vínculo, establecido no por el poder ni el dinero, sino por el cuidado genuino, se volvió sagrado, símbolo de la fuerza del amor que nace del valor y la justicia. Mientras caminaba por las calles de Oaxaca, con la Biblia firmemente en las manos, Camila sentía cada paso como una victoria silenciosa. Los niños corrían de un lado a otro, las risas llenaban el aire, y ella observaba cada detalle con atención: el brillo en sus ojos,
la curiosidad, la vida que florecía incluso ante las dificultades. Cada gesto de cariño, cada palabra de ánimo y cada sonrisa compartida eran ecos de todo lo que la había moldeado. La pérdida de su hija, los años de trabajo invisible, el miedo, el dolor y finalmente el valor de actuar incluso cuando nadie lo esperaba. La ciudad parecía pequeña pero llena de promesas, y el viento cálido que corría por las calles le recordaba que cada acto de bondad y valentía siempre encuentra su camino. Recordaba las primeras mañanas en las que sostenía al bebé en los silenciosos pasillos de la mansión, susurrando nanas, intentando calmar corazones en pánico, y se dio cuenta de que ese amor había trascendido los muros de la opresión y el miedo. Cada lágrima derramada en silencio, cada oración silenciosa, cada gesto invisible de humanidad se había transformado en una fuerza concreta, capaz de cambiar destinos. Fue una lección poderosa. Incluso los actos más pequeños, guiados por el corazón y el valor, pueden crear una ola de transformación que va más allá de lo esperado. Mientras caminaba, Camila sentía el peso de los recuerdos mezclado con la ligereza del presente. Sabía que el camino de la vida seguiría trayendo desafíos. Rafael y el chico tendrían que reconstruir lazos, afrontar cicatrices emocionales y aprender a confiar de nuevo. Pero su presencia era un faro de seguridad y amor constante, un recordatorio de que incluso ante las mayores adversidades, la dignidad y el valor siempre encuentran la manera de prevalecer. El chico corría delante de ella, riendo, y cada paso resonaba como un pequeño triunfo silencioso, una prueba de que el amor genuino supera barreras, jerarquías y miedos. La ciudad, con sus mercados coloridos, plazas llenas de niños jugando y el aroma de la comida típica en el aire, parecía reflejar la transformación de Camila. Sencilla, real, pero llena de vida y belleza. La invisible señora de la limpieza que enfrentó el miedo, la injusticia y el silencio, se ha convertido ahora en un ejemplo silencioso de heroísmo cotidiano. No buscaba gloria ni reconocimiento, pero sabía que su historia tocaba corazones, inspiraba coraje y mostraba que la dignidad no se compra, sino con acciones pequeñas pero significativas. Mientras observaba al chico jugar bajo la sombra de los árboles, Camila sintió una paz sin precedentes invadir su corazón. La vida, que antes parecía solo una secuencia de pérdidas y luchas solitarias, ahora se abría a posibilidades de amor, esperanza y propósito. Respiró hondo, sintiendo el calor del sol, el aroma de la tierra, el sonido lejano de las voces alegres de los niños y una sensación de plenitud se apoderó de su alma. Sabía que los desafíos no habían desaparecido, pero el miedo y la desesperanza habían sido reemplazados por la confianza en su propia fuerza y en la justicia que, de alguna manera, siempre encuentra su camino. Y entonces, mientras caminaba por las calles de Oaxaca, con el chico riendo y corriendo a su lado, Camila sintió que el ciclo finalmente se cerraba. Pero no sin un recordatorio silencioso. La vida seguiría presentando obstáculos, y el valor tendría que ser constante. Sostenía la Biblia con firmeza, miraba al horizonte y susurraba para sí misma, con la convicción de quien ha ganado batallas invisibles. El amor verdadero no se mide por riquezas o poder, sino por la disposición a actuar cuando a nadie más le importa. Pero entre la alegría y la esperanza, una pregunta sutil e inquietante flotaba en el aire. Incluso con la justicia lograda y la paz encontrada, ¿está el mundo preparado para proteger siempre a los más vulnerables? ¿O surgirán nuevas sombras, poniendo a prueba de nuevo el valor de quienes eligen actuar cuando todos los demás miran hacia otro lado? La campana de la pequeña iglesia de Oaxaca sonó suavemente, llenando el aire con un sonido que parecía calmar incluso a los corazones más inquietos.
Camila, de pie frente a los bancos de madera pulida, sentía el peso del pasado mezclarse con la ligereza del presente. Las luces se filtraban por las ventanas de colores, dibujando patrones de color en el suelo de piedra, y cada haz parecía iluminar fragmentos de su propia historia. Los amaneceres solitarios, el llanto del bebé, los días invisibles entre el polvo y los paños de limpieza, el dolor de perder a su hija, el miedo y el valor que la habían llevado hasta allí. Respiró hondo, sosteniendo la Biblia entre sus manos, y comenzó a hablar con voz firme, pero cargada de emoción. Dios siempre elige lo invisible, encuentra a aquellos que nadie ve y usa nuestras manos para revelar lo que debe ser revelado. La gente a su alrededor, muchos sencillos como ella, otros con historias silenciosas de lucha e injusticia, escuchaban en silencio. Camila contó sobre Xochimilco, sobre los coloridos barcos y la humilde infancia, sobre la pérdida que la marcó para siempre y la soledad que la acompañó en los años de limpieza de casas y la vida de otros sin esperar nunca ser reconocida. Habló de la señora Dolores, que la había ayudado sin pedir nada a cambio, del billete de avión que parecía un billete hacia lo imposible, y del momento en que decidió actuar ante el llanto incesante de un niño que no conocía, pero que llevaba una verdad que necesitaba ser revelada. Cuando vi a ese bebé llorar, sentí que era mi propia hija hablando, dijo, y su voz tembló un poco. Ella hizo una pausa, y en ese instante el silencio en la iglesia se volvió casi palpable, como si cada persona allí contuviera la respiración. Y fue entonces cuando me di cuenta, incluso cuando nadie te cree, incluso cuando el mundo mira hacia otro lado, Dios nos da la fuerza para marcar la diferencia. Porque la verdad necesita a alguien que la lleve adelante, aunque sea solo una persona pequeña y sencilla, invisible a los ojos del mundo. Un murmullo de comprensión recorrió los bancos, algunos con los ojos llenos de lágrimas, otros atentos, pero todos se sintieron conmovidos por la sinceridad de la mujer que tenía delante. Camila habló entonces de su hija fallecida, del dolor que nunca desapareció y de cómo cada lágrima derramada, cada oración silenciosa, allanó el camino para ese momento. El llanto del bebé fue como su voz volviendo al mundo. Fue el recordatorio de que la vida no puede ser silenciada y que la justicia encuentra caminos incluso a través de los instrumentos más inesperados. En medio de su testimonio, una niña pequeña que acompañaba a sus padres se acercó tímidamente, tomó la mano de Camila y sonrió. Miró ese simple gesto y sintió que su corazón se llenaba de una emoción pura e indescriptible. La manita era un recordatorio de todo lo que había valido la pena, de todos los riesgos que había asumido, de todos los miedos que había enfrentado. Sonrió dulcemente y por un momento el mundo pareció encajar allí, dentro de esa iglesia, en ese apretón de manos silencioso, lleno de significado. Continuó hablando sobre la mansión Zambrano, el vídeo que reveló la verdad, el miedo, la persecución y la fuerza que encontró en sí misma para actuar cuando todos los demás miraban hacia otro lado. Habló de Hugo, Isabela, Rafael y el niño, pero siempre con un tono de humildad, mostrando que al final no se trataba de venganza ni de poder, sino de justicia, amor y compasión. Cada frase era un puente entre el sufrimiento del pasado y la esperanza del presente, entre el dolor invisible y la dignidad ganada. No tenemos que ser ricos, famosos o poderosos para cambiar el mundo, dijo, y toda la iglesia pareció absorber cada palabra. Basta con actuar con valor y fe, incluso cuando nadie más cree, porque a veces lo imposible ocurre a través de quienes el mundo ha olvidado, de quienes trabajan en silencio, de quienes se preocupan cuando nadie mira.
Respiró hondo, y los presentes aplaudieron en silencio, algunos con lágrimas corriendo, otros solo con los ojos brillando de emoción, sintiendo que esta historia era, de algún modo, también suya. Al final, cuando la gente se acercó para agradecer y abrazar, Camila se dio cuenta de que no necesitaba reconocimiento material. Cada gesto de gratitud, cada sonrisa, cada mirada de confianza era más valiosa que cualquier riqueza. Se sentía conectada con esos corazones y por primera vez en muchos años sentía que su hija, en algún lugar, sonreía con ella. El chico, ahora alegre y sano, siguió al lado de Rafael, corriendo y jugando, y con cada risa, Camila sentía que el ciclo de dolor y miedo por fin comenzaba a convertirse en vida y esperanza. Salió de la iglesia, sintiendo el viento suave en su rostro y el olor a flores que cubrían las calles de Oaxaca. Cada paso era una afirmación de que la justicia había encontrado su camino, que el coraje silencioso podía cambiar destinos. La Biblia, aún firmemente en sus manos, miró hacia el horizonte y el mundo parecía más grande, más ligero, más lleno de posibilidades. El pasado seguía existiendo, pero ya no pesaba. Se había transformado en fuerza, aprendizaje y amor incondicional. Mientras caminaba, reflexionaba sobre todo lo que había pasado. El sufrimiento, la pérdida, los momentos de miedo, pero también los gestos invisibles de bondad, las manos que se extendían en silencio y la fuerza que encontraba dentro de sí mismo. Sabía que la vida nunca sería sencilla, que siempre habría desafíos, pero la fe y el valor la guiarían. Y en ese instante, con el sol de la tarde reflejándose en las coloridas paredes de la ciudad, sintió que cada lágrima derramada, cada gesto silencioso y cada oración había encontrado su razón. Y aun en medio de esta paz conquistada, un pensamiento sutil cruzó su mente. El mundo sigue lleno de injusticias, niños invisibles llorando en silencio, personas olvidadas que necesitan valor para ser salvadas. Camila sonrió, comprendiendo que su misión no tenía que ser grande para ser significativa, pero el recuerdo de tantas voces que aún no se habían escuchado traía una inquietud silenciosa, una invitación a que la justicia y el amor siguieran adelante. La pregunta permanecía en el aire, delicada y poderosa. Si una mujer sencilla pudo cambiar el destino de un niño e inspirar corazones, ¿cuántas vidas más podrían transformarse aún por quienes se atreven a actuar cuando nadie más cree? Camila caminaba por las tranquilas calles de Oaxaca, la brisa acariciando su rostro y el sol reflejándose en cada piedra del camino, mientras su alma finalmente encontraba paz. No buscó reconocimiento, ni riqueza, ni títulos. Encontró satisfacción en la simple certeza de que se había salvado una vida, que un pequeño corazón podía sonreír con seguridad, libre de miedo, y que, en el silencio de su valor, se había cumplido la justicia. Rafael visitaba a su hijo a menudo. El chico corría hacia ella con la confianza y el amor que solo un verdadero protector podía inspirar. Y cada abrazo le recordaba que las acciones humildes pueden cambiar destinos enteros. Camila aprendió que el valor no se mide por el poder o la fama, sino por la capacidad de enfrentar lo imposible, por la fe silenciosa que sostiene a quienes nadie ve, y que la dignidad se mantiene incluso en los momentos más oscuros. Y así, al reflexionar sobre su camino, el mensaje se hizo claro. Incluso lo invisible puede ser un instrumento de transformación, que los actos de bondad pueden repercutir más allá de lo que imaginamos, y que el mundo siempre necesita a alguien dispuesto a proteger a quienes no pueden protegerse a sí mismos. Queremos agradeceros profundamente que hayáis seguido esta historia hasta ahora. Vuestra mirada y vuestro tiempo forman parte de esta comunidad que valora el valor, la empatía y la verdad. Si este video te ha tocado el corazón, deja un like como un abrazo que calienta y apoye este canal.
suscríbete como alguien que recibe una invitación para volver a la próxima cafetería. Y dinos en los comentarios en qué ciudad nos estás viendo, para que podamos crear este espacio de conexión juntos. Toca la campana para no perderte cuando se prepare el café de nuevo. Y recuerda, detrás de cada vida sencilla hay historias extraordinarias esperando inspirar. No te vayas todavía. Escucha la próxima historia real que aparecerá en pantalla. Recuerda siempre, cada historia tiene una fortaleza. Mira el siguiente vídeo aquí en el canal con otra historia increíble.